Marta Cristina, ya te andaba yo extrañando. Desde Guatemala, ¿verdad, Marta Cristina? ¿O me estoy equivocando? No, desde Oaxaca. La que es de Guatemala es Zoila. Sí, 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 sí. Eh, ok, bueno, pues ya son 12:05. Vamos a iniciar. Pues bienvenidos a todos. Estamos muy contentos porque estamos iniciando un nuevo ciclo. Estamos muy contentos de estar estrenando estas conferencias de octubre. En esta ocasión tenemos 4 conferencias y vamos a empezar el día de hoy con una introducción a la interesantísima y muy compleja Agenda 2030. Entonces, antes de iniciar, déjenme darles unas brevísimas instrucciones. Durante todo el momento de la conferencia vamos a tener, por favor, cámaras apagadas y micrófonos cerrados. Esto para que podamos escuchar a nuestra ponente sin ninguna interrupción, para que no saturemos nuestro ancho de banda y para que pues todo fluya de la mejor manera. La conferencia va a tener una duración de alrededor de 50 minutos y al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas para resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes puedan llegar a tener respecto a este tema de la Agenda 2030. Aquí de su lado derecho inferior, pueden ver que tienen un panel, un chat. Ahí ustedes a lo largo de toda la conferencia pueden estar haciendo llegar sus preguntas. Yo las voy a estar recibiendo. Mi nombre es Sofía Barrera y aquí en el Zoom estoy como Fundación Global para el Desarrollo Sostenible. Pueden hacer llegar sus preguntas por medio del chat y cuando concluya la conferencia damos pie a esta sección de preguntas y respuestas. Y bueno, creo que son todas las indicaciones por ahora. Cámaras y micrófonos apagados. Y bueno, déjenme darle la bienvenida al doctor José Fernando García Villanueva, que es nuestro fundador y director de Fundación Global para el Desarrollo Sostenible. Adelante, doctor. Gracias, muy buenos días. Gracias, Sofi. A todas las personas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias. Hoy tendremos una conferencia también de altísimo nivel. Ya lo verán ustedes todo relacionado con la Agenda 2030. En unos minutos más nos va a presentar la maestra Ivana. Lo que les quería también comentar hoy, sé que la mayoría de todas las personas que entran con nosotros son gente conocedora del medio ambiente, preocupada por el medio ambiente y por las circunstancias que vivimos en el planeta. Yo quisiera nada más, a manera de recuerdo, mandar un cariño muy especial al ingeniero Mario Molina, que ayer lamentablemente dejó de existir con nosotros, uno de los más grandes investigadores de este país, del México nuevo, del México actual, de un México que debe de caminar en base a la ciencia, a la investigación, a la tecnología, y Mario Molina nos deja a todos nosotros un legado muy importante y mucho por hacer. Es un ejemplo a seguir de tan distinguido personaje, premio Nobel, de todas maneras, en 1995, de una extraordinaria creatividad y desarrollo. Por eso que quería recordarlo hoy, en este momento, ya que él el día de ayer falleció, pero con todo nuestro cariño, decirle gracias, gracias al ingeniero Mario Molina por lo que nos dejó. Y todos ustedes bienvenidos el día de hoy. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este nuevo ciclo, con el compromiso de que cada uno de nosotros puede ir logrando cambios y transformaciones muy importantes a través de todo lo que estamos estudiando de la Agenda 2030. Le doy el micrófono a Sofi para que nos puedan presentar directamente a nuestra invitada de hoy. Y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos. Gracias por su presencia. Gracias, doctor. Pues sí, muy, muy triste esta noticia del doctor Mario Molina y pues efectivamente una gran personalidad, un gran ambientalista mexicano y pues sí, sí estamos tristes de saber esta noticia. Bueno, pues sin más, déjenme presentarles ahora sí a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Karina Blanco Ochoa. Les voy a leer un poquito de su semblanza para que la conozcan. La maestra Karina Blanco Ochoa es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey, con especialización en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, y es maestra en Estudios para el Desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Actualmente se desempeña como asesora técnica en el proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible en México, mejor conocida como GIZ. En el marco de este proyecto, Karina asesora desde hace más de 2 años a la Oficina de la Presidencia de la República en materia de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, colaborando principalmente en la transversalización del enfoque de sostenibilidad en el Congreso de la Unión, así como en el ámbito subnacional.
Dentro de su trayectoria profesional, Karina ha colaborado en el gobierno municipal, estatal, federal, en temas relacionados al diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo. Y en el ámbito internacional, Karina trabajó como consultora externa para la Unidad Conjunta para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas en Londres, Inglaterra. Realizó una estancia profesional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en París, y representó a México ante la Cumbre Juvenil del G20 del 2015 en Estambul, Turquía. Pues una persona súper preparada, Karina, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Les cuento un poquito, pues a Karina la conocimos porque precisamente la vimos en una ponencia de la Cámara de Diputados y Senadores, donde presentaron la iniciativa de la Agenda 2030 en México. Entonces, yo estoy segura que el día de hoy vamos a aprender muchísimo de ti, Karina, y pues ahora sí te cedo la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Fundación. En realidad, el honor es todo mío poder estar aquí para compartir un poco sobre el trabajo que hemos hecho en materia de la Agenda 2030. Así que reiterar mi agradecimiento por darme esta oportunidad y este espacio para conocerles y para poder platicar sobre la agenda. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Sí, me avisas si puedes. Ok, perfecto. Yo voy a tener mi micrófono y mi cámara apagada, pero para cualquier cosa aquí estoy, ¿va? Muchísimas gracias, Sofi. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, sí se ve perfecto. Buenísimo. Ok, pues sí, justamente mi ponencia estará abocada a brindar una introducción a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y presentarles cuáles han sido los avances y los retos que enfrentamos todavía en el país. Entonces, la estructura de la sesión se comprende de 4 componentes. Primero, pues dar un repaso, ¿no?, a los fundamentos y el origen de la Agenda 2030. Después les platicaré un poco del rol de la cooperación internacional en la consecución de la Agenda 2030 y también pues cómo la GIZ se ha involucrado, ¿no?, en este proyecto en México. Y finalmente hablaremos sobre los avances que han habido ya de manera pues muy concreta, ¿no?, en diferentes ámbitos de gobierno, también en diferentes sectores, pasando finalmente a un bloque de consideraciones finales, de reflexiones. Entonces, siéntanse en toda la confianza de plantear sus preguntas, sus comentarios. La intención es que esto pueda ser una charla que resulte también muy enriquecedora para ustedes y que pueda ser un diálogo, ¿no?, que permita avanzar y consolidar esta agenda en el país. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, pasaremos al apartado de la introducción. Y bien, comenzar por recordar que la Agenda 2030 es antecedida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los llamados ODM. Este paradigma rigió a la comunidad internacional desde el año 2000 hacia el año 2015 y el principal hito que sentó fue precisamente ese cambio en la concepción del paradigma del desarrollo, que previamente era entendido en términos de crecimiento económico, en términos de Producto Interno Bruto. Esta visión con un sesgo más económico pasa a ser entendido con una visión basada en lo que Amartya Sen llamaba las capacidades, ¿no? El desarrollo centrado en la persona. Entonces, los ODM se comprendían de 8 grandes objetivos que, como ustedes pueden ver, de alguna manera eran un tanto sectoriales, ¿no? Se hablaba de la erradicación del hambre, de la pobreza, la enseñanza, la mejora de la salud materna, la igualdad, en fin, eran temas que de alguna manera tenían un corte social y es por ello que cuando se plantea pues ahora el nuevo paradigma que debería de regir el desarrollo a partir del año 2015, se analizaron cuáles fueron las lecciones aprendidas de estos objetivos de desarrollo del milenio y se identificaron 4 grandes líneas. Primero que nada, fue una construcción excluyente. Es decir, se tenía esta visión supranacional que desde las Naciones Unidas se le decía a los países en vías en desarrollo qué debían de hacer. Y en este sentido, los países que ya están desarrollados y digamos con mayores capacidades financieras, institucionales y mayor desarrollo, pues no hacían propio del todo este paradigma de objetivos de desarrollo del milenio, precisamente también porque tenía este enfoque de ser una agenda de carácter social y al mismo tiempo no señalaba cuáles eran los medios de implementación. Entonces, es por ello que en el marco de la conferencia de Río+20, llamada El futuro que queremos, se plantea que la transición hacia la Agenda 2030 pues debería de formularse, primero que nada, con objetivos claros y sobre todo medibles. Debería también de tener
tiempos e hitos claros establecidos en función de la premura o de la urgencia de las metas que plantea la agenda, al tiempo que también se integra con mucho énfasis la importancia de fomentar la coherencia entre las políticas públicas, es decir, que no hubieran contradicciones entre un objetivo u otro, sino que hubiera sinergias. Al mismo tiempo, se habla de adoptar una perspectiva holística integral y justamente aquí es que se pone fin a ese debate entre la agenda ambiental y la agenda del desarrollo que de alguna manera habían avanzado en rutas paralelas. Y finalmente se habla de la relevancia de incluir a múltiples actores y señalar medios de implementación. En este debate por diseñar la Agenda 2030 es muy importante señalar que precisamente se incluyeron a los gobiernos subnacionales, es decir, las ciudades, los estados, ellos también ya tenían la posibilidad de traer cosas a la mesa y en este sentido ya no era una construcción vertical, sino mucho más horizontal, donde también podía participar la academia, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada. Se transita hacia un paradigma en el que se refleja que no podía ser posible hablar del desarrollo si no se hacía desde una visión holística y también de la mano con los actores más relevantes de la sociedad. Y en ese sentido surge esta definición, bueno, se retoma más bien esta definición del desarrollo sostenible, que data de 1987 de la Comisión de Brundtland, y se establece que el desarrollo sostenible no es nada más y nada menos que el satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para que ellas también puedan satisfacer sus propias necesidades. Tiene un fuerte componente de justicia transgeneracional y de esta visión prospectiva y de largo plazo. Entonces, surge así la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A partir del año 2015 tenemos este paradigma nuevo en el mundo del desarrollo. Y como pueden ver, se comprende de 17 objetivos, los llamados ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas, 232 indicadores y sobre todo un horizonte temporal definido que es el año 2030, de ahí su nombre. Pero la innovación de la agenda no radica necesariamente en los temas que aborda, porque como ustedes pueden ver, pues realmente muchos de estos temas ya habían estado en el debate internacional y en el debate nacional, ¿no? En realidad, la innovación de la Agenda 2030 radica en ver todos y cada uno de estos objetivos a la luz de una serie de principios y desde una visión de indivisibilidad. Como pueden ver, en el corazón de la Agenda 2030 yace el principio de universalidad, de integralidad y no dejar a nadie atrás, que son estos hilos conductores, estos principios rectores que articulan la consecución de los 17 ODS. Esa es la principal innovación de la Agenda 2030. Y vamos a ver cada uno de estos tres principios. Primero, universalidad. Como ya anticipaba hace un momento, hablar de universalidad quiere decir que la Agenda 2030 aplica a todos los países, tanto a los desarrollados como a los países en vías de desarrollo, al tiempo que involucra a todos los actores de la sociedad. Reconoce que la batalla por el desarrollo no se gana exclusivamente desde el gobierno, sino que requiere la suma de actores. Y aquí creo que el cambio climático, por ejemplo, es un desafío que ha puesto de manifiesto la relevancia de tener esta visión de universalidad, porque claramente es un fenómeno que no reconoce fronteras nacionales, ni jurisprudencia, ni ningún tipo de cuestión enmarcada en las fronteras. El cambio climático afecta pues en diferente medida, pero afecta a todos los países. Es una amenaza potencial al mundo. Y lo mismo con el COVID-19. Son fenómenos que han puesto de manifiesto la relevancia de adoptar una visión universal y trabajar en comunidad. Al mismo tiempo, involucra a todos los actores precisamente porque son retos que tienen una causa multidimensional y por lo tanto se requiere y demanda de la suma de esfuerzos. Ahora, el principio de integralidad, y aquí me gusta mucho el preámbulo que amablemente puso sobre la mesa el doctor hace un momento, justamente la integralidad no es nada más y nada menos que esa visión de indivisibilidad entre el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. No podemos hablar de desarrollo si cualquiera de estas tres dimensiones se ve afectada en la búsqueda o en la consecución del desarrollo económico, del desarrollo social o en perjuicio del medio ambiente. Hablar de desarrollo sostenible implica equilibrar las tres dimensiones del desarrollo y gestionar esos efectos negativos, los llamados trade-offs, esas consecuencias o esos impactos que se puedan generar en cualquiera de las tres dimensiones,
al tiempo que se busque maximizar las sinergias. Y esto va justamente de la mano con esa visión de la coherencia de la política pública. Y finalmente, y de manera más relevante, el principio de no dejar a nadie atrás es sin duda el principio en el corazón de la Agenda 2030, porque hace alusión a esa vocación de defensa y de lucha por el acceso efectivo a los derechos humanos, a políticas públicas, iniciativas privadas, programas de estudio que tengan un enfoque de género y que de manera más especial reconozcan los impactos que se tiene en las poblaciones más vulnerables. El principio de no dejar a nadie atrás busca acabar con la inequidad, con la desigualdad y con la exclusión. Y es por ello que la Agenda 2030 es a su vez una agenda que promueve el acceso efectivo a los derechos humanos. Entonces, recordemos estos principios a lo largo de la presentación. Y bueno, todo esto para mencionarles también por qué es relevante en el ámbito de la política pública. Y en realidad es una pregunta muy importante, ¿no? Porque podría parecer que es una agenda muy romántica, muy etérea, ¿no? Que se discute en Naciones Unidas, pero ¿cuál es el valor agregado en el marco de la política pública? Pues bien, primero que nada, la agenda permite romper silos sectoriales entre las dependencias de gobierno. Nuestro país programática y presupuestalmente está estructurado en rebanaditas. Y creo que este es también el caso en el resto de los países de la región, por ejemplo en América Latina, en el que es difícil que exista un diálogo entre diferentes ministerios, entre diferentes secretarías, porque estamos diseñados para pensar desde la trinchera que nos toca. Y eso precisamente impide que exista una formulación coherente de las políticas públicas y que se generen sinergias o cobeneficios entre las dimensiones de la sostenibilidad. Es por ello que integrar este enfoque de la Agenda 2030 nos permitirá esta visión muchísimo más transversal, más integrada, que reduzca las brechas, que genere sinergias y que también se fundamente en una visión prospectiva y de largo plazo que supere la lógica transaccional. En el caso mexicano, para aquellas personas que nos acompañan de otros países en la región, pues las administraciones públicas tienen una duración de 6 años y el problema es que cuando hay un cambio de gobierno, se viene todo abajo, es borrón y cuenta nueva. Entonces la agenda plantea, no hagamos políticas que estén fundamentadas exclusivamente en la visión de la administración en turno. Hagamos política de Estado, hagamos política que perdure y que tenga esta visión de largo plazo, que se fundamente también en el reconocimiento de la interdependencia y la multicausalidad de los desafíos al desarrollo. Entonces, en esencia, este es uno de los principales pues, valores que se podrían identificar en la integración de la Agenda 2030 en la política pública. Y ahora bien, me gustaría traer a coalición un ejemplo muy concreto que me encanta. Voy a mover nada más este cuadrito para que lo puedan ver bien, sobre qué significa romper silos, porque podría parecer un tanto abstracta esa idea, ¿no? ¿Qué es romper silos? Pues bien, un ejemplo concreto. El objetivo 12 habla de la promoción de la producción y consumo responsable y en su meta 12.3 invita a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en términos per cápita. En México se desperdicia el 37% de los alimentos que se producen, es decir, casi la mitad de los alimentos que tenemos en el país termina en un basurero. Y eso no es una cifra menor. Y si en un caso hipotético esto se sometiera al debate y al escrutinio de las secretarías federales, por ejemplo, para encontrar una solución y atender nuestro compromiso ante el ODS 12, quizás la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales diría, esto claramente es un problema relacionado con la mitigación del cambio climático, porque 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de ese 37% de alimentos que terminaron en un basurero. Entonces, sin duda, se trata de un problema directamente relacionado con el cambio climático. Quizás para la Secretaría de Economía el problema tiene que ver con la cadena productiva, porque quiere decir que estás produciendo mucho más de lo que consumes, tienes un superávit. Entonces habría que hacer un ajuste, ¿no? Para que no nos sobre, que no exista ese sobrante. Quizás para la Secretaría de Bienestar esto no sería una cuestión menor, porque con ese 37% de alimento se podría alimentar a los 7.01 millones de mexicanas y de mexicanos que el día de hoy padecen hambre. Y finalmente, para la Secretaría de Energía, quizás sería una cuestión de explorar, ¿no? Si se podría generar combustibles alternativos a los hidrocarburos. Entonces, como pueden ver,
Este es un caso típico en el que un mismo problema es visto desde diferentes perspectivas y hay un divorcio, ¿no? Inclusive hay contradicciones. En algunos son un reto, en otros son un área de oportunidad. Y lo que la Agenda 2030 plantea es, veámoslo desde una mirada transversal, fomentemos la coordinación intergubernamental, este diálogo cercano entre diferentes secretarías, para entonces generar una solución que tenga un impacto económico, ambiental y social, como lo podemos ver aquí. Eso es en esencia romper silos. Y bien, ahora pasemos a la arquitectura, ¿no? que subyace la Agenda 2030 en México. En el corazón de la arquitectura institucional se encuentra el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Este consejo fue instituido en el año 2017, tras la adopción de la agenda como un compromiso de Estado, y lo lidera la Oficina de la Presidencia de la República, lo que denota la importancia que se le concedió a lograr la materialización del desarrollo sostenible y de estos acuerdos, ¿no? de la Agenda 2030 en el contexto mexicano. Entonces, justamente al centro, pues tenemos a la jefatura de la Oficina de la Presidencia en su calidad de líder de este Consejo Nacional, pero como pueden ver, alrededor hay una constelación de actores que son fundamentales en el avance de la agenda, como son, por ejemplo, los actores del Poder Legislativo, la academia. En el año 2019 se creó la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, el SDS en México, el cual es copresidido por la UNAM y por el TEC de Monterrey. Y bueno, básicamente articula el trabajo de investigadoras, investigadores y de académicos, ¿no? En el desarrollo de soluciones para el desarrollo sostenible. También se tiene, por supuesto, la contribución del sector privado como un actor fundamental y más ahora en un contexto de austeridad. La sociedad civil, sin duda, un actor fundamental en todo el trabajo que hace el Consejo Nacional y en estas iniciativas por lograr el desarrollo sostenible en México. Y también se ha tenido un avance muy importante en el ámbito subnacional. La agenda ha empezado a permear del ámbito federal hacia los estados y los municipios. Y bueno, les platicaré de ello en detalle en unos momentos más, pero únicamente mencionar que tenemos estos organismos de seguimiento e implementación en los estados y los municipios, que son los llamados OSIS, ¿no? Así como también entes o digamos representantes, puntos focales en el ámbito de la Administración Pública Federal para el seguimiento de la agenda. Esto es en esencia la arquitectura en la que se inserta la Agenda 2030 en nuestro país. Y bien, hay un tema muy importante que deberíamos de repasar brevemente, que es cuál es su fundamento legal, ¿no? ¿Cuál es el fundamento normativo más allá de ese compromiso de Estado que se hizo en su momento tras la adopción de la agenda? Y tiene que ver con que en el año 2018, en febrero de 2018, se hizo una reforma a la Ley de Planeación, sentando un hito histórico en nuestro país, porque entonces se pasó a reconocer la Agenda 2030 en el marco de la ley, en el artículo 5º transitorio lo pueden consultar, y se integran las 3 dimensiones del desarrollo sostenible en el diseño, ¿no?, del Plan Nacional de Desarrollo. Se integra esta visión de planeación transeccional, recordemos esa visión de largo plazo, esa visión prospectiva, y al mismo tiempo se hace una vinculación formal del trabajo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 con la formulación de planes estratégicos como es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en el inicio de esta administración, nosotros como Cooperación Alemana acompañamos a la Oficina de la Presidencia precisamente en la integración de esta visión de sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo, que, como todos ustedes saben, pues es el documento rector de la política y de donde se desprende toda la planeación y presupuestación, y por lo cual pues fue un poco lamentable que finalmente esa visión no se logró plasmar formalmente. Al final saben que se publicó otro plan nacional que venía directamente desde el Ejecutivo, del presidente, pero bueno, es un hito fundamental porque entonces ya tenemos más candados para que la Agenda 2030 pase de ser una cuestión de buena voluntad a un hecho de sí o sí tenemos que integrarla no solo en la política pública, pero también en otros ámbitos de la sociedad. Y bien, como pueden ver, el Consejo Nacional para la Agenda 2030 tiene 6 ejes de trabajo que pues básicamente abordan los temas más prioritarios para avanzar en esta, como lo es la inversión sostenible, la integración de este enfoque en el diseño de los programas sectoriales, la consolidación de estos consejos estatales y municipales para una gobernanza de la agenda, el tema legislativo, ¿no? Integrar este enfoque en las leyes,
también estos espacios multiactor, estos foros multisectoriales, donde puede haber un intercambio entre diferentes actores de la sociedad y finalmente pues la implementación en los municipios. Y un hito muy importante que está por materializarse es la ampliación de nuestro Consejo Nacional para la Agenda 2030. Va a sesionar el próximo 10 de noviembre. Les invito a que lo sintonicen. Será un evento transmitido en todas las redes sociales de la Agenda 2030. Y lo importante de esta sesión es que vamos a ampliar la arquitectura que actualmente se tiene. Como pueden ver, el Consejo Nacional se comprende de 6 comités, que son, pues de alguna manera, un tantito temáticos, ¿no? Abordan, por ejemplo, los 4 que pueden ver en la parte inferior, temas vinculados al desarrollo social, el desarrollo económico, el ambiental y temas de igualdad e inclusión sustantiva. Pero ahora la propuesta es crear 2 nuevos subcomités, 2 nuevos grupos de trabajo que aborden, por un lado, un tema que resulta prioritario para la administración en turno, que es la lucha contra la corrupción, y por otro lado, un comité subnacional en donde se puedan sentar los estados y los municipios en el marco de este Consejo Nacional, porque como pueden observar, pues tiene una estructura un tanto vertical, ¿no? Los estados y los municipios fueron dejados de lado y ahora la gran noticia es que con este comité, con este nuevo comité subnacional, pues tendrán un espacio institucional para también debatir y generar propuestas de cómo se debería avanzar en la Agenda 2030. Y bien, justamente hablando de actores subnacionales, me gustaría detenerme un momento para hablar de la localización de la Agenda 2030, sobre todo porque estuve escuchando que hay personas que nos acompañan de toda la República, también de otros países en la región, y creo que esto es un tema muy importante, ¿no? Porque al final del día, los actores locales, particularmente la autoridad subnacional, tienen una posición estratégica. Son actores que tienen la posibilidad de impulsar, de catalizar la implementación de las agendas globales de desarrollo, porque pueden traducir objetivos globales que podrían parecer muy lejanos, muy abstractos en acciones locales. Y por eso son fundamentales. Hablar de la localización de la Agenda 2030 es un imperativo, es necesario que todos los actores de la sociedad y digamos los gobiernos municipales y los gobiernos estatales abracen esta agenda porque son los más cercanos a los desafíos del desarrollo. Y como les decía hace un momento, son este puente, ¿no?, que articula esta agenda en ya acciones concretas y acciones tangibles. Y bien, justamente hablar de la localización de la Agenda 2030, pues implica tomar en cuenta cuáles son los contextos subnacionales para lograr la agenda. En algunos casos resulta muy evidente que las características o las particularidades del territorio varían de manera muy significativa digamos, de un municipio al norte del país a uno del sureste. Son condiciones climáticas, sociales, económicas distintas y por lo tanto hablar de la localización implica tropicalizarlo, ¿no? Aterrizarlo y ver desde las capacidades que se tienen en el contexto local cómo podemos avanzar para empujar la agenda de abajo hacia arriba, ¿no? Este enfoque desde lo local hacia arriba. Y en este sentido, los ODS brindan un marco para orientar la política pública y las acciones multiactor para el desarrollo subnacional. Y como les mencionaba hace un momento, una gran noticia, un gran avance que ha habido en México es que al día de hoy los 32 estados de la República cuentan con un OSI, con un órgano de seguimiento e implementación para la Agenda 2030, que es básicamente ese espacio donde se articula y se coordina todas las acciones de gobierno, pero también las acciones de otros sectores para avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Entonces, les invito a que se acerquen a los OSIs de sus municipios y a los OSIs de sus estados para que también puedan formar parte y sumar en estos mecanismos de gobernanza para la Agenda 2030, que en su mayoría tienen una estructura multiactor. Es algo que nosotros hemos venido acompañando desde el año 2018, junto con la Oficina de la Presidencia, en asegurar que estos mecanismos de gobernanza sean incluyentes, sean plurales, por supuesto, bajo liderazgo de la autoridad competente, pero sí que también funjan como un espacio de deliberación y de representatividad. Y bien, ahora pasemos al segundo segmento de esta presentación que tiene que ver con el rol de la cooperación internacional en la Agenda 2030 y explicarles un poco qué estoy haciendo aquí, qué es la GIZ y por qué el gobierno alemán invierte en estos temas. Entonces, pues bien, primero que nada, la cooperación internacional para la Agenda 2030 en general parte y se fundamenta en el ODS 17, que habla de lograr alianzas
para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Como ya les mencionaba, pues al centro de todo el trabajo se encuentra el Consejo Nacional para la Agenda 2030 y los principales donantes en esta arquitectura somos la GIZ como el donante número 1, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, como el segundo donante en esta oficina, y finalmente se acaban de integrar los colegas de la cooperación británica, lo cual nos alegra muchísimo porque entonces podremos multiplicar los esfuerzos, habrá más recursos para también alcanzar más temas y expandir el alcance del trabajo que se hace en la oficina de la presidencia para avanzar en la Agenda 2030. Y en el caso concreto de la GIZ, platicarles quiénes somos. Nosotros brindamos asesoría desde 1997 al gobierno mexicano por encargo del gobierno alemán. No sé si algunos de ustedes lo sepan o no, pero hay un compromiso de aquellos países más desarrollados a brindar el 0.7 de su Producto Interno Bruto, o sea, el 0.7 del PIB, a cooperación internacional para el desarrollo. ¿Por qué? Porque se reconoce que temas como el cambio climático son un reto global para todos. Se reconoce que también a raíz de los procesos, por ejemplo, en el contexto africano, ¿no?, de colonización, pues hay una deuda histórica. También se reconoce que los procesos de industrialización llevaron a generar que ahora haya condiciones ambientales y sociales como las actuales, y por todo ello es una manera de generar estabilidad en el mundo, y la cooperación internacional para el desarrollo busca generar lazos de fraternidad y ayudar a los países atrasados y en vías en desarrollo a lograr condiciones de estabilidad y de desarrollo pleno, ¿no? Eso es en esencia el fundamento de por qué la GIZ brinda recursos y asesoría técnica. En el caso de México, tenemos 6 clústeres sectoriales que abordan temas vinculados a energía sustentable, desarrollo urbano e industria también, cambio climático, biodiversidad, gobernanza y formación dual. Son 6 grandes clústeres, somos más de 250 integrantes en esta gran familia de la GIZ, y en el caso de nuestro proyecto, somos la iniciativa Agenda iniciativa Agenda 2030, que colaboramos con recursos por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, del BMZ, y trabajamos junto con la Oficina de la Presidencia de la República para promover la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y justamente tenemos ahora, para 2018 y 2022, un portafolio de 4 millones de euros. Entonces, este dinero es a fondo perdido, es en realidad pues no necesariamente me gusta la palabra donación, pero en realidad sí son recursos que se ponen a disposición del gobierno mexicano en el marco de nuestro proyecto, de la iniciativa Agenda 2030, para avanzar en su materialización. Y bien, platicarles también que en el caso mexicano, nuestro proyecto está estructurado y con la intención de avanzar en la Estrategia Nacional para la Agenda 2030. Les invito a que la consulten. Nosotros, de hecho, coadyuvamos en su redacción, en los procesos de consulta, y trabajamos con los 3 niveles de gobierno en diferentes temas. De hecho, tenemos un piloto a nivel subnacional en Oaxaca y otro en la Ciudad de México. Por ahí escuché que habían personas de Oaxaca. Una joya de estado, de verdad, súper comprometidos, y el avance en la Agenda 2030 ha sido muy, muy importante, pero también trabajamos con actores no gubernamentales precisamente porque reconocemos la importancia de las alianzas multiactor. Y como un eje rector de trabajo, buscamos fomentar proyectos que incidan en no dejar a nadie atrás. Entonces, en esencia, esto es nuestro trabajo, y bueno, no me voy a detener mucho en esto, únicamente señalar, ¿no?, que tenemos 5 ejes de trabajo que están abocados a temas de incorporar la Agenda 2030 en la política pública de la legislación, en temas de financiamiento, en temas, digamos, de inclusión de grupos de población en condiciones de vulnerabilidad para no dejar a nadie atrás, al tiempo que también trabajamos en Oaxaca y Ciudad de México en temas de planeación y en temas de federalismo fiscal sostenible. Esto es lo que hacemos desde nuestro proyecto. Y bien, ahora sí, para ir cerrando, les compartiré también cuáles han sido entonces los avances que hemos logrado en la implementación de la Agenda 2030 en México, junto con la Oficina de la Presidencia y otros actores relevantes que mencionaré a continuación. Primero que nada, la Estrategia Nacional para la Agenda 2030 es un insumo fundamental, es el corazón del trabajo que hacemos. Y bueno, esta fue presentada a finales de diciembre de 2019, y después tuvimos un evento en donde el jefe de la Oficina de la Presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, convocó a la administración pública y a representantes del Poder
legislativo, ¿no? Para lanzar esta estrategia que recoge insumos de la estrategia que se tenía en la administración pasada. La estrategia para la Agenda 2030 que se presentó en la administración de Peña Nieto, y cabe señalar que esto sentó un punto de inflexión muy importante porque se puso de manifiesto el carácter apolítico y transaccional de esta agenda, que es la intención, ¿no? Que sea un territorio neutral y que no sea sujeto a cuestiones políticas. Y por ello, la nueva versión de la estrategia recoge mucho del trabajo que ya se había hecho y de la visión que se plasmaba en la estrategia anterior. Les invito a que la consulten, es un documento público y bueno, para realizarlo hicimos una consulta masiva de sociedad civil, de empresarias, de empresarios, academia, de los estados, de los municipios, refleja coordenadas concretas de la visión de país que queremos para el año 2030. Un segundo gran logro y del cual a nivel personal me siento muy orgullosa porque tuve el honor de poder participar de manera muy proactiva en esto, es una estrategia legislativa para la Agenda 2030, que como su nombre lo dice, es un documento que funge como hoja de ruta para orientar el quehacer de las y los legisladores respecto de las tareas pendientes que tenemos en materia legislativa para incorporar este enfoque de sostenibilidad en las leyes del orden federal. Entonces, es un documento que también se planteó con una visión prospectiva de largo plazo, de tal suerte que pueda orientar el quehacer del Congreso, no solo en esta legislatura, pero también en las legislaturas subsecuentes. Es un documento también de carácter público. Les invito a que lo consulten, a que lo conozcan, porque precisamente señala para cada uno de los ODS qué tareas están pendientes, digamos, cuáles son los vacíos normativos que existen, pero también qué leyes requieren de un apretón de tuercas, ¿no? ¿Qué leyes requieren ser reformadas o derogadas en su defecto para poder avanzar en la consecución de los ODS? Esto es otro gran insumo paraguas, ¿no? Del trabajo que hemos logrado materializar. Asimismo, compartirles que como parte del trabajo subnacional en materia de Agenda 2030, logramos consolidar una red subnacional de expertas y expertos para la agenda como producto de este acompañamiento que hicimos en el marco de una serie de capacitaciones a lo largo del país. Estuvimos en Yucatán, estuvimos en Tabasco, en Nuevo León, en la Ciudad de México, y básicamente reuníamos a los 32 representantes o encargados, ¿no?, de la Agenda 2030 de las entidades federativas para platicar cómo podrían incorporar el enfoque de sostenibilidad en el ciclo de la política pública, cómo podrían acercar a otros actores de la sociedad civil, de la iniciativa privada para sumar esfuerzos y, por supuesto, pues también generamos muchas herramientas de carácter práctico, ¿no?, para poder echar a andar la agenda y crear estos OSIs, estos mecanismos de gobernanza. Y la buena noticia es que al día de hoy, 27 planes estatales de desarrollo están alineados en diferente medida a la Agenda 2030, pero es un avance fundamental. Ya el paradigma empezó a permear también en el marco normativo. Hay estados que han empezado a hacer reformas a la ley precisamente para asegurar que la Agenda 2030 no sea una cuestión de buena voluntad o que llegó un gobernador o gobernadora que le quiere entrar al tema, sino que sí o sí, por mandato, deben de hacerlo. Entonces, este es otro gran logro, ¿no? Esta red es activa, es un espacio de intercambio, de aprendizaje, es una comunidad, ¿no? Y francamente nosotros también nos sentimos muy orgullosos de ello, porque de esta manera también se ha empezado a avanzar ahora en los municipios, digamos que fue como escalones, ¿no? De lo federal a lo estatal, y ahora lo estatal está empezando a permear en lo municipal. Y bueno, también platicarles quizás algunos o algunas de ustedes tuvieron la oportunidad de participar en el Hackathon 2020. Esta fue una iniciativa padrísima que generamos de la mano con SEGOP, con la Secretaría de Gobernación y con el INMujeres, de la mano de la Oficina de la Presidencia, para generar soluciones en 48 horas para reducir la violencia contra mujeres y niñas en el rediseño de la nueva normalidad en el mundo post-COVID-19, ¿no? Tuvimos la participación de más de 1,700 personas de todo el país en el Hackathon y bueno, seleccionamos finalmente a 10 proyectos que van a recibir un acompañamiento y un impulso, ¿no?, para su implementación. Entonces, esto también fue un trabajo que refleja la esencia y el carácter de la Agenda 2030 como un espacio para generar alianzas, para la suma de diferentes perspectivas y desde diferentes trincheras en la solución de retos tan importantes como lo es la violencia contra las mujeres
precisamente ahora más que nunca en este contexto de hacinamiento, ¿no? Por confinamiento, perdón, de confinamiento por el COVID-19. Y finalmente, un insumo más para no perderlos y no aburrirlos, compartirles también que en el caso de Oaxaca, como mencionaba hace un momento, tenemos ahí un proyecto piloto y uno de los grandes logros que pudimos materializar hacia 2019 fue el desarrollo de una guía de planes municipales de desarrollo sostenible que le explica a los alcaldes y las alcaldesas cómo integrar el enfoque de sostenibilidad en el marco del diseño y puesta en marcha de sus planes municipales de desarrollo. Y el reto que teníamos era, pues, que esta guía no queríamos que se quedara en el librero, ¿no? O que fuera un libro para echar el cafecito, sino que en realidad tuviera una incidencia vinculante. Y lo que pasó fue que el COPLADE, que digamos es el equivalente a una Secretaría de Planeación en el contexto de Oaxaca, hizo vinculante esta guía, la publicó en el periódico oficial del gobierno del estado y se señaló que los 570 municipios deberían de basar sus procesos de elaboración de los planes municipales de desarrollo con base en la guía, y fue tan exitoso el ejercicio que ahora estamos trabajando en una guía nacional junto con la Oficina de la Presidencia y el INAFED como el ente responsable de la relación con los municipios desde la federación, la cual lanzaremos el 30 de octubre. Están cordialmente invitados a este espacio para conocer esta guía para planes municipales de desarrollo sostenible en cualquiera de los municipios del país. Entonces son ejemplos prácticos, ¿no?, del trabajo que se ha logrado, de los avances. Quizás en su mayoría son pues de esta visión de la administración pública, pero bueno, también ejemplos como el hackathon son iniciativas que trabajan de la mano con otros actores. Y ya para cerrar, comparto un par de consideraciones finales. La primera tiene que ver con que, pues para lograr avanzar en los ODS, les invito a que lo hagan desde el trabajo basado en la innovación, digamos, pensar fuera de la caja, qué cosas se pueden hacer distintas, qué cosas no se han probado, ¿no? Porque al final del día se trata de una agenda disruptiva que requiere de aproximaciones alternativas, ¿no? Que requiere de nuevos enfoques, que requiere de creatividad. Como un segundo elemento, pues también invitarles a que promuevan esta creación de alianzas, que se sumen a los espacios ya existentes, por ejemplo, como lo son los OSIs o inclusive pues ya los espacios que hay desde la sociedad civil o también desde la academia o de la iniciativa privada. Hay muchísimo trabajo, hay muchísimos actores que ya han empezado a generar justamente los mecanismos, ¿no?, y los andamiajes para permitir la participación y la colaboración multiactor. Y finalmente, pues que también busquemos que incida, ¿no?, en el diseño y la implementación de la política pública, para de esta manera sumar esfuerzos y generar sinergias para generar soluciones duraderas en favor, ¿no?, y en beneficio de los ODS. Cierro con esta frase de la CEPAL. A mí me encanta, creo que refleja perfectamente el carácter, ¿no?, y la visión de la Agenda 2030, y es que esta es de carácter transformador, ya que requiere, como les mencionaba, ¿no?, de aproximaciones alternativas y distintas a la forma habitual de hacer las cosas, lejos de ese llamado business as usual, ¿no?, para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Con esto les dejo mis datos aquí en la pantalla. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran plantear. Tengan la confianza de hacerlo y bueno, reiterar que desde la cooperación alemana seguiremos muy comprometidos en continuar avanzando con el gobierno de México y también con el resto de actores como lo es la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada en poder avanzar en la materialización de la agenda. Muchísimas gracias. Karina, muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos presentaste. Creo que es una visión diferente a lo que habíamos estado teniendo en las conferencias de aquí de la Fundación. Me gustó mucho que profundizaste en cómo se está llevando a cabo en el gobierno, o sea, porque muchas veces escuchamos de la Agenda 2030 pues como de los ODS, ¿no? Es lo que principalmente escuchamos. Pero muchas veces no sabemos cómo se está implementando, qué se está haciendo en el país para llevar esto a cabo. Y si me permites, Karina, pues hay como varias preguntas al respecto. Yo logro identificar como 3 tipos de preguntas. Una, ¿cómo nos involucramos? Otra, sobre, causó ruido lo que dijiste, que esto es como que se debería llevar a cabo de una manera apolítica, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí. Bueno, y la otra es sobre los fondos y los recursos. Esos son los 3 tipos de preguntas. Entonces, me gustaría empezar con las preguntas de política. En esta ocasión sí vamos a entrar un poquito en esto.
Sin entrar en cuestiones de ideologías y demás, nos mencionan que pues tú dijiste que esto tiene que ser una cosa apolítica, que este desarrollo tiene que ser pues transversal, ¿no? Entonces nos preguntan qué tan difícil o fácil es darle seguimiento a la Agenda 2030 con cambios en el gobierno de partidos políticos, de instituciones. Esa es una. Y la otra, que las voy a hacer juntas porque creo que se podrían complementar, es cómo logramos la transversalidad en el cumplimiento de la Agenda 2030. Ay, está cerrado tu micro, dame un segundo. A ver ahí. Listísimo. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias también por su atención y por las preguntas muy interesantes y sin duda es un tema pues que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Respecto al tema de cómo se logra la perdurabilidad, creo que uno de los grandes logros fue mantener el trabajo que se había hecho, precisamente porque ya había un Consejo Nacional que es multiactor, que integra actores pues con mucha legitimidad, ¿no? Más allá del gobierno, actores como por ejemplo son las universidades, como institutos de investigación, ciertos gremios del mundo empresarial. En fin, el tema fue que cuando termina la administración en 2018, nosotros también teníamos un poco de miedo, ¿no? De qué va a pasar, se nos va a venir abajo, qué va a pasar con el Consejo Nacional, la estrategia, y fue muy positivo que en realidad justamente que había ya una arquitectura institucional sólida, que había actores muy comprometidos con la causa fuera de gobierno, lograron presionar y empujar para que se mantuviera, que hubiera continuidad. Y es por eso que hemos también instaurado a los gobiernos estatales y municipales que sus OSIs deben de tener una estructura multiactor, porque precisamente los gobiernos van y vienen, pero la sociedad civil permanece, la academia permanece. Entonces pueden asegurar que haya continuidad en los esfuerzos y también creo que algo muy positivo fue la receptividad que hubo también, hay que reconocerlo desde la oficina de la presidencia, decir, de acuerdo, hay todo un mecanismo que funciona, que ya ha trabajado durante 2 años, que pues sí, quizás fue fundado en una administración distinta, pero precisamente el liderazgo que ha tenido en este sentido la directora de la Agenda 2030 ha sido muy positivo, porque en muchas ocasiones lo ha dicho, ¿no? Como no es una agenda que tenga colores, no es una agenda que se asocie necesariamente a las prioridades de un gobierno, es una agenda que se discutió en el marco global y que representa los retos más apremiantes en el mundo. Y es por eso que es muy importante asegurar, haciendo ahora alusión a la segunda pregunta, esos candados, ¿no? Que permitan su transversalidad y que permitan también su perdurabilidad. Y, por ejemplo, yo considero desde la experiencia en el proyecto que trabajar desde, por ejemplo, la visión de una Secretaría de Planeación, en el caso de la administración pública, permite esa suma digamos, de articulación y de una visión muchísimo más integral a que se trabaje quizás desde una manera sectorial, ¿no? Creo que por eso esta reforma que mencionaba hace un momento a la ley de planeación fue fundamental y también el trabajo que se está haciendo desde, bueno, no necesariamente desde gobierno, también desde otras trincheras, permite, ¿no? Poder avanzar en este enfoque que no responda únicamente a uno de ese, o a 2 o a 3, sino que se busque multiplicar los impactos. Entonces, ahí está la riqueza del trabajo coordinado, de esta coherencia y de la coordinación intersectorial, no solo dentro del gobierno, pero también con otros actores, en cuestiones de perdurabilidad y continuidad en el tiempo, pero también en cuestiones de lograr esta riqueza en la integridad de cómo se abordan los desafíos al desarrollo. De acuerdo, Karina, muy interesante, muchas gracias. Pues tenemos un montón de preguntas, la verdad es que ya no sé cuáles escoger porque todas están buenísimas. Mira, me voy a ir con esta está muy interesante, te preguntan, bueno, nos da un poco de contexto, dice, por lo que entiendo, una de las cosas más importantes es mitigar los daños que los procesos de industrialización han generado como consecuencia de nuestros modos de vida y de nuestros excesos. La pregunta es, desde tu experiencia, si pudieras asignarle un porcentaje de participación en lo que respecta al cumplimiento de la Agenda 2030 a ciudadanos, gobiernos, economistas, instituciones internacionales y empresas, ¿cómo asignarías estos porcentajes? Es una pregunta muy interesante, muy retadora. Bueno, sin duda, creo que en el contexto mexicano el trabajo y el esfuerzo principal pues, se ha impulsado desde el gobierno por obvias razones, ¿no? Porque al final del día, desde ahí se adopta la agenda en términos
pues digamos, formales, ¿no? Para poder incorporarlo en el marco de la ley. Y por lo tanto, sí creo que pues el gobierno como tal tiene un 60% de la rebanada del pastel, pensando en que genera las condiciones habilitadoras para que el resto de actores también puedan incidir, ¿no? Por ejemplo, al tener la propuesta de generar mecanismos de gobernanza en el ámbito subnacional, generar algunas directrices donde se diga, muy bien, quieres avanzar municipio, quieres avanzar estado en esto, hazlo de la mano con otros actores. Entonces sí creo que ese tipo de orientación es pues digamos, una suerte de ente habilitador, ¿no? Para que el resto, no necesariamente quiere decir que el resto necesitan de gobierno, pero como lo hemos planteado desde el inicio, pues la idea es trabajarlo en alianza, ¿no? Trabajarlo en conjunto. Y también creo que entonces el 40% restante se distribuye, ¿no? Entre los actores, como lo es la academia, como lo es la sociedad civil, como lo es la iniciativa privada, como lo es la sociedad civil organizada que ya mencionaba, pues precisamente tienen también un rol fundamental, ¿no? Como en poder avanzar esto, precisamente para lograr la continuidad de los esfuerzos y también sumar desde distintas trincheras, porque el gobierno no puede solo. Y menos en un contexto de austeridad como lo es ahora, pues se ha mermado también la estructura institucional, los recursos que se tenían, tanto financieros como humanos, cada vez son menos. Entonces, cada vez cobra más relevancia el trabajo y el aporte que se pueda hacer desde otros sectores. Sí, una pregunta muy interesante y una respuesta bastante interesante también, Cari. Creo que sí, sí, tienes razón. El gobierno tiene una rebanada muy, muy amplia del pastel. Sin embargo, pues nosotros tampoco nos podemos hacer los locos, ¿no? También hay que hacer nuestro trabajo, efectivamente. Bueno, ahora, Karina, si me permites, me gustaría empezar con las preguntas en cuanto a participación. Veo que hay inquietud en esta parte. Hay varias preguntas. Nos dicen, ¿cómo puedo participar en el comité de la Agenda 2030 en mi estado? ¿Qué necesito? Esa es una. Otro nos pregunta, si trabajo en una ONG y somos promotores de los ODS, ¿a quién le rindo cuentas? O sea, ¿a quién le rindo cuentas sobre mis avances en los ODS? Lo digo porque llevo 3 años trabajando y no tengo algún documento o algo que me respalde. Sí, más que nada es eso. ¿Cómo nos involucramos? Muchas gracias, Sofía. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, en lo que respecta a la participación en el marco de los consejos estatales o municipales de la Agenda 2030, vamos avanzando. Ahora sí que pasito hormiga, pero ahí vamos, precisamente porque ya se instauraron, ya tenemos el directorio, pero al final del día no ha sido información pública en términos de una plataforma donde tú puedas consultar quién es el responsable en mi estado, ¿no? Por ejemplo, que le puedas explicar, a ver, en Jalisco, quién es el responsable del OSI, cuándo se creó, o sea, es todavía información que tenemos en una base de Excel, porque ha sido un trabajo enorme, ¿no? De sistematización, también pues de asesoría, ¿no? A los estados y a los municipios, pero la buena noticia es que en principio, en octubre vamos a hacer esta información pública en la página de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia. Está como Agenda 2030 GovMX, esa es la liga. Ahí vamos a insertar un apartado exclusivamente para el tema subnacional, donde ustedes puedan acceder precisamente a este directorio, donde puedan conocer quién es el responsable en cada entidad federativa y en los municipios que ya lo tengan, porque en realidad son pocos, hay que decirlo, a nivel municipal apenas está empezando a permear, entonces son la excepción, ¿no? No son tantos los municipios que ya tienen un OSI, pero sí a nivel estatal. Y la intención es precisamente que con esa información pública ustedes puedan vincularse, puedan acercarse. Vamos a publicar tal cual, ¿no? Los correos electrónicos y todo, precisamente para continuar generando comunidad, continuar fortaleciendo esto. Y bueno, haciendo alusión a la segunda pregunta que tenía que ver con esta ONG, ¿no? Que lleva ya varios años trabajando en el tema, pues ahí sí es un poco complicado. Antes, en el marco de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, había una dirección general que tenía la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Las siglas eran DGBOSC, justamente, ¿no? La Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil. Y pues bueno, dentro de la reestructura que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta dirección desafortunadamente desapareció, porque precisamente su rol era precisamente acompañar a las OSCs y también brindar a este tipo como de certificación, de acompañamiento, ¿no? En los trabajos de Agenda 2030. Ahora, hay que decirlo, hay un vacío, es un tema pendiente, ¿no? Como
cómo la sociedad civil puede tener este tipo de certificación, pero yo les invitaría a que también se acerquen a actores de la cooperación internacional, por ejemplo, al PNUD, a la GIZ. Nosotros no podemos generar como tal una certificación puntual, pero sí se pueden generar cartas, por ejemplo, pues en el que se reconozca, ¿no?, la labor, el trabajo, la incidencia, inclusive también dar capacitaciones. Al final del día estamos para sumar, entonces, pues, digamos, frente a este vacío que existe, creo que los OSIs, creo que la cooperación internacional y también la misma directora de la Agenda 2030 en la oficina de la presidencia pueden ser los conductos, ¿no?, para tener este tipo de reconocimiento del trabajo. ¿Tú crees que haría falta como una plataforma donde pudiéramos las ONGs reportar nuestros avances, nuestros indicadores o algo de este tipo? Sería increíble, la verdad es que sí sería muy, muy positivo contar con algún tipo de mecanismo, ¿no?, para poder tener una radiografía de cuál ha sido la aportación y el avance. Y bueno, también aquí es importante señalar, y por eso mencionaba a los colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en el próximo año se va a trabajar en México la redacción de un informe nacional voluntario. Como ustedes saben, cada año, en el marco de las Naciones Unidas, los países hacen una comparecencia para presentar cuáles han sido sus avances. Y esto se hace en el marco de un informe nacional voluntario que se presenta ante el Foro Político de Alto Nivel. Para construir ese informe es esencial y es un mandato contar con el input de la sociedad civil. Entonces sí creo que vale la pena estrechar lazos también en este sentido con la Oficina de la Presidencia, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que va a acompañar este trabajo tan demandante como lo es este informe, precisamente para que puedan poner a su consideración el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil y que esto quede representado en el informe de avances mexicano. Ok, y digamos, esta iniciativa vendría de parte del gobierno, ¿no? O sea, nosotros como ONGs tendríamos que estar al pendiente de que se lanzara esta convocatoria para participar en ella, ¿o cómo sería el proceso? Sí, en realidad, bueno, francamente no ha habido, o hasta donde yo sé, no ha habido como tal un proceso de convocatoria, precisamente porque antes sí había un espacio institucional, ¿no?, que ahora desapareció. Entonces, ahora es un poco la pregunta de cómo se va a hacer este vínculo, ¿no?, con sociedad civil, porque, pues bueno, en la academia ya está claro que el SDSN está en representación de la academia, en el sector privado está el Pacto Mundial, pero en el caso de sociedad civil, la pregunta es, quién es la voz, ¿no? O qué espacio articula a los diversos actores de sociedad civil. Entonces, yo les sugiero, les voy a compartir los datos de los colegas de la Oficina de la Presidencia en un momento en el chat, para que ustedes también se puedan acercar. La verdad es que son bastante abiertos, bastante receptivos y puedan poner pues en su radar, ¿no?, el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil, precisamente porque, pues bueno, en el marco del Consejo Nacional ya hay OSCs, está My World, está The Hunger Project, hay muchas OSCs, ¿no? Pero muchas veces el problema es que no se escucha el resto. Se quedan o sea, digamos que es una constelación muy chiquita frente a todo el trabajo que se ha hecho y por lo tanto yo les invitaría a que ustedes también proactivamente se acerquen, ¿no? Y puedan poner a su disposición los avances y el trabajo tan enriquecedor que se hace desde la sociedad civil organizada. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Pues sigue siendo todo un reto, ¿no? Digamos que todavía hay un largo camino por recorrer y pues sí, ni hablar, nos queda también poner a todos de nuestra parte y participar, sumarnos a estas iniciativas, estar al pendiente, estar informados y pues a darle hacia adelante. Karina, tenemos, si me permites, unas preguntitas más. Pues mira, aquí obviamente en México y en América Latina pues somos bien desconfiados, la corrupción es el pan de cada día, entonces pues hay inquietudes evidentemente al respecto de esto. Entonces nos dicen, pues ¿cómo funcionaría este comité anticorrupción del que tú nos hablaste? ¿Sería necesario crear un comité de vigilancia? ¿Y quién vigilaría a los integrantes del comité anticorrupción? Esa es una pregunta. Y luego hay más preguntas respecto a pues algunos proyectos que se están llevando a cabo actualmente por parte del gobierno, en donde parecería que pues la sustentabilidad no es una prioridad, ¿no? Y parecería que está pues en segundo plano totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de la corrupción? Muchas gracias por las preguntas, sin duda muy interesantes, porque parte del debate que ha habido, pues ya directamente en el marco de la oficina de la presidencia, nosotros como Cooperación Alemana únicamente nos limitamos a brindar orientaciones, ¿no? Pero al final del día no tomamos decisiones, pero sí creo que ha habido mucha inquietud justamente en definir criterios
para ver cómo se va a integrar este comité para el tema de anticorrupción. Les platico un poco. En el resto de los otros comités, de los cuales ya, digamos, los que ya están conformados, en algunos casos sí se hizo por convocatoria, precisamente porque la intención era pues contar con comités que fueran representativos, que fueran plurales, y en el caso de la sociedad civil, precisamente con la Cancillería, con DG Bosque en ese momento, se lanzó una convocatoria para que las OSCs fueran quienes calificaran. O sea, hubo OSCs que levantaban la mano y decían, yo quiero ser digamos, como juez del proceso de selección, y entonces a su vez ellas mismas establecieron los criterios, ¿no? Tenían que tener, por ejemplo, tantos años trabajando en temas de sostenibilidad, tenían que tener transparencia en el uso de recursos, en fin. Supongo que en esta ocasión se hará algo similar, sigue todavía el debate abierto, no tengo muy claro, para serles muy honesta, cuáles son ya los criterios finales, pero sí se pretende recoger parte del ejercicio que se hizo para la conformación de los otros comités, que sea un proceso transparente, que sea un proceso abierto, incluyente, y por supuesto que haya representatividad de todos los gremios, ¿no? Que tengamos participación equitativa y representativa de todos los sectores de la sociedad. ¿Y quién le daría seguimiento? En realidad hay un comité que es el de seguimiento y evaluación, que aparecía en la parte de arriba. Este comité es el encargado precisamente de revisar el plan anual de trabajo de cada uno de los comités y de tener esta función como de secretariado técnico, ¿no? De un poco ver cómo van avanzando, cuando se tengan que renovar los comités, pues precisamente coordinar toda esta parte de la convocatoria y demás. Pero creo que por eso va a ser muy importante en la sesión del 10 de noviembre del Consejo Nacional, pues que se pongan sobre la mesa este tipo de cuestiones, ¿no? De cuáles serán los criterios. En el caso de estados y municipios es más claro, ahí sí, inclusive ya están sistematizados los criterios porque pues tiene que ver, ¿no? Con sus OSIs, con qué tan operativos son, si tienen sesiones ordinarias, si son plurales, etcétera. En el caso del Comité Anticorrupción, el debate sigue abierto. Y respondiendo a la segunda pregunta sobre el tema de las prioridades nacionales y la sostenibilidad, a nivel personal, me quito la cachucha, la GIZ, esto es Karina Blanco hablando, coincido. Desafortunadamente, hay áreas en las que, pues sin duda, se podría tener una visión más integral y más vigente desde mi punto de vista personal, ¿no? De lo que implica el desarrollo, particularmente en materia energética. Sí creo que ahí hay una contradicción, ¿no? Frente a lo que plantea la Agenda 2030 y algunos de los proyectos, pero también hay cosas muy positivas que me gustaría rescatar, ¿no? Sin duda también hay proyectos y programas de gobierno que apuestan por la reducción de brechas y que tienen en el corazón este principio de no dejar a nadie atrás, que al final del día busca acabar con la desigualdad, lograr el acceso efectivo a los derechos. Entonces, si bien hay áreas de contradicción, también hay áreas muy positivas, ¿no? Que me parece que van a tener un impacto muy, muy bueno. Y también creo que esto abre una oportunidad muy importante para que entonces el resto de actores puedan llegar a subsanar aquellas áreas donde vemos que precisamente existen ventanitas de oportunidad o que no necesariamente habrá un avance sustantivo frente a la política actual, ¿no? Creo que ahí el rol, por ejemplo, de la iniciativa privada en poder poner recursos donde vemos que se están quitando recursos será más importante que nunca, pero sí también hay cosas muy, muy positivas respecto de la sostenibilidad entendida como la indivisibilidad, ¿no? De estas tres dimensiones. Claro, sí es bien importante ser objetivos, ¿no? Criticar lo que pues no está bien, celebrar lo que sí está bien, lo que se está haciendo de forma correcta. Es muy importante sí mantener la objetividad. Sobre todo creo que quienes estamos pues, en esta parte ambiental, pues tenemos esa responsabilidad de, pues como mencionaban por ahí en los comentarios, de la transversalidad, ¿no? De no dejarnos influenciar mucho de qué es izquierda, qué es derecha, sino qué es lo mejor para el medio ambiente, qué es lo mejor para el planeta, qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar. Karina, muchísimas gracias. Yo creo que pues ya terminamos por hoy con las preguntas. Sigue habiendo muchas, pero pues si no nos alargamos aquí hasta las 3 de la tarde. Pues un placer, Karina, haberte tenido aquí con nosotros. Si quedaron dudas, pues ya les diste tus datos, entonces pues yo creo que te podrían escribir o cómo ves, Karina. Por supuesto. Justamente quería reiterar el agradecimiento por este espacio y también con toda la confianza, acérquense a la GIZ. Yo quedo a sus órdenes para cualquier asunto, facilitarles también el acercamiento si tuvieran interés con algún consejo estatal en particular, con algún consejo municipal. Por favor, sepan que nosotros cuentan con aliados y estamos aquí para sumar. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Karina. Oigan, pues antes de despedirnos, déjenme comentarles que aquí en el chat les estoy dejando el link para solicitar su constancia de asistencia. Pues nuestras conferencias, como ya saben, son gratuitas cada jueves, entonces nos vemos también el próximo jueves 15. Va a estar súper interesante, vamos a tener una plática sobre tiburones, sobre esta parte de México, de la Baja California Sur, una parte muy hermosa de México, muy bien conservada, y van a ver que va a estar bomba, va a estar buenísima la presentación, diferente a la de hoy. Nos vamos a ir más a la biología, a la conservación de especies. Muy interesante, ya saben que aquí nos gusta tratar diversos temas y pues son bienvenidos temas de política, temas de derecho, temas de biología, de medio ambiente, todo esto. Pues Karina no me dejará mentir, todo esto forma parte de la Agenda 2030, todo esto es algo integral, todo se complementa y todo cuenta, todo vale, ¿no? Y Karina, agradecerte una vez más el haber estado aquí con nosotros. Esperamos poder seguir en contacto contigo y pues haremos nuestro acercamiento con la GIZ para ver qué podemos hacer en conjunto, definitivamente. Muchísimas gracias, Sofi. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, les deseo a todos un excelente cierre de semana y a seguir trabajando para generar un avance en México. Así es, Karina. Muchas gracias a todos. Te están llegando muchos comentarios de felicidades, un gran trabajo. Te reconocen que estás muy informada y sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Karina. También, pues, por último, déjenme comentarles, antes de que se me vayan, que les recuerdo que tenemos este taller de nuestro último ciclo de conferencias. Lo que vimos fue el objetivo 4 de la Agenda 2030, la educación de calidad. Entonces, la maestra Patricia nos va a estar ofreciendo este taller sobre herramientas para la educación remota de calidad. Esto pues que está muy vigente, ¿no? Todos estamos trabajando a distancia, aquí mismo pues estamos todos online. Entonces la maestra Patricia nos está ofreciendo este taller que pues tiene un enfoque hacia pues herramientas que nosotros podamos utilizar para nuestras clases, para nuestro día a día. Pues se va a hablar de TICs, de TACs, de TEPS, de educación inclusiva, equitativa, oportunidades. Les van a dar un banco de presentaciones, van a estar viendo alrededor de 10 herramientas que van a poder implementar con sus alumnos también para hacer más interactivas sus clases y pues en general para ser un docente 2.0, un docente bien actualizado, un docente que esté a la vanguardia de todas estas herramientas. Entonces, para quien le interese, déjenme les comparto el link de registro. Y pues te siguen llegando muchos mensajes, Karina, de felicidades. Y pues yo creo que estarán también en contacto contigo. Sigan a GIZ en su página de Facebook. Están como GIZ México y pues ahí la verdad está bien interesante porque van publicando todas sus actividades. Ok, este es el link para la capacitación de educación de calidad. Y pues sin más, muchísimas gracias.